Bienvenidos al módulo 1, Marco de Negocios Internacionales en América Latina, una visión general del curso de maestría Negocios Internacionales en América Latina, su codificación COIN 6706, dictado por esta instructora Karen Orengo Serra, los sábados de 9 a 11 a.m. El enfoque de este módulo se centra en conocer y entender los debates en torno a la democracia, los cuales explican las políticas de desarrollo económico adoptadas en la región, enfatizar en los resultados mixtos que han tenido las políticas de liberalización en los 90 en América Latina, tales como exclusión de sectores civiles y organizaciones, construcción de una élite empresarial vinculada al gobierno, promoción de la inversión directa foránea en sectores vinculados a la apertura del comercio, clientelismo avalando un Estado benefactor, burocracia, corrupción, desconfianza de los constituyentes. El clima de negocios en América Latina ha contado con un sector privado vibrante que estuvo comprometido con el desarrollo de sus países. Desde el Grupo de Monterrey en México a los grandes conglomerados brasileños, sus fundadores concebían que parte de su misión era conseguir el avance de su país con una tecnología avanzada al servicio de la sociedad. Algunas de las empresas latinoamericanas se crearon a principios del siglo XX y han logrado sobrevivir durante más de 100 años a pesar de las numerosas crisis económicas, como es el caso de la empresa Alpargatas, que nace en el siglo XIX, en el 1885, en la industria textil en Argentina. La supervivencia de estas firmas, así como el florecimiento de negocios familiares, microempresas altamente competitivas, lideradas por jóvenes y empresas estatales, rejuvenecidas por inyección de capital privado y foráneo, componen el escenario del clima empresarial en la región latinoamericana. Estas empresas desarrollan capacidades para no solo posicionarse en sus mercados domésticos, sino que comienzan a expandirse en su mercado natural, los países vecinos. Así, podemos mencionar algunas que han logrado diversificarse. Como estrategia de crecimiento, la chilena Cencosud, establecida en 1960, figura hoy como un grupo o conglomerado de negocios integrando diversas industrias. Grupo Gloria, de Perú, nace en 1941 y su expansión en la región, incluyendo Puerto Rico, ha sido fascinante. En Brasil, Embraer, cuyos orígenes datan de 1969, es líder competitivo en la industria de la aviación. La mexicana Telmex, cuyas operaciones inician en 1947, no solo ha logrado sobrevivir, sino rejuvenecerse, manteniéndose al paso con los avances tecnológicos. Grupo Alcor, de Argentina, que inicia operaciones en 1994 y que ha logrado expandirse en la industria de la automoción y aeronáutica. Aunque los mercados naturales han sido vitales en este proceso, hoy estos nombres resuenan a nivel global. Según Lourdes Casanova, los mercados naturales son aquellos que comparten la misma lengua, historia o son próximos geográficamente. Este crecimiento se detiene desafortunadamente, abruptamente, en la década de los 80, la famosa década perdida. En 1982 será en adelante el año de la crisis de la deuda, que se desencadenó cuando México primero y después el resto de América Latina no lograron hacer frente a sus compromisos externos, porque los pagos por intereses de su deuda y las devoluciones del principal de los préstamos no pudieron satisfacerse con dólares provenientes de sus exportaciones, nuevos préstamos o inversiones directas o de sus reservas. El trascendental cambio en la dirección de los flujos financieros fue una de las causas más significativas de las dificultades que enfrentó algunos de los países en el servicio de su deuda externa. Hasta 1981, la región recibió capitales cuyo volumen excedió ampliamente a las sumas de amortizaciones de capital e intereses, pudiendo pagar el servicio de la deuda mediante los nuevos préstamos e inversiones recibidas, pero este escenario cambia desde 1979, cuando es que se observa una disminución de estas transferencias y que se acentúa en el 1982 y 1983. Se ve entonces la caída vertical del ingreso neto de capitales
que agravó los efectos negativos causados por la recesión internacional y forzó a numerosos países a aplicar políticas de ajuste mucho más drásticas que las que habían sido necesarias para enfrentar los efectos de aquella. El modelo económico adoptado por la región, basado en la tesis de Raúl Prebisch, modelo de sustitución de importaciones, no logró dinamizar la balanza comercial ni los flujos de inversión. Mientras efectivamente se reducían el volumen de las importaciones, también se redujo el valor de las exportaciones como resultado de las alzas de los tipos de interés reales y de la contracción de la demanda interna en numerosos países. La inflación era evidente. La reducción de ingresos netos de capital tan marcada en 1983 que su monto total resultó inferior al de los pagos netos de intereses y utilidades. América Latina se caracterizó entonces por la transferencia neta de recursos hacia el resto del mundo en lugar de ser una zona receptora de recursos. América Latina, estas transferencias en América Latina han sido calculadas en 20.000 millones y 30.000 millones de dólares en 1982 y 1983 respectivamente. Esto es, magnitudes equivalentes al 19 y 28% del valor de las exportaciones de bienes y servicios. Esto vino acompañado de un proceso de crisis en la democracia de estos países. El proteccionismo, las medidas de austeridad, el nepotismo provocan movimientos de protesta en la sociedad civil más atropellada. La clase trabajadora y los desplazados, los indigentes, los pobres, las clases indígenas. Las dictaduras hacen aún más marcados los estratos sociales y la política industrial estaba en manos del Estado, del gobierno y de una minoría empresarial integrada por familias acaudaladas vinculadas a la política. Las revueltas caracterizan el escenario social de 1980 durante toda la década. Las fuerzas políticas proliberales se apoderan del discurso social para crear un clientelismo en las masas atropelladas y minoría empresarial para ganar adeptos y posicionarse en la esfera política. A finales de los 80 y principios de los 90, el discurso está enmarcado en solucionar necesidades básicas mínimas de corto plazo del ciudadano promedio y no en realidades de desarrollo sustentable a largo plazo. La crisis de la democracia provocó una polarización en los electores. Estos líderes se ganan el apoyo de países avanzados como los Estados Unidos, quienes solicitaban a cambio una política económica contraria a la vigente, una política neoliberal, una política de apertura de fronteras. La Guerra Fría había finalizado y la globalización era el marco en que se dirigían los flujos del comercio mundial. Así, bajo la consigna de prometer un Estado benefactor, en buen español, un welfare state, en pro de las comunidades más vulnerables, surgen en muchos países de América Latina presidentes que suben al poder, avalados por Estados Unidos. América Latina acepta las políticas acordadas en el Consenso de Washington y la apertura regional se inicia, pero desfragmentada. No todos los países de la región poseían los mismos niveles de desarrollo. ¿Cómo analizaremos en el módulo 2? Los procesos de integración regional que se inician en los 90 fueron precisamente caracterizados por acuerdos de cooperación fragmentados entre países y muchos de ellos no contemplaban proyectos grandes de largo plazo de beneficio común, sino que estaban enmarcadas en meras copias de acuerdos de libre comercio que se estaban fomentando por países desarrollados. Los sindicatos, las clases vulnerables, van perdiendo poder y sentido verdadero debido a la polarización de los votantes creadas por los mismos partidos, unos de centro-derecha, otros de centro-izquierda, otros de la extrema izquierda y extrema derecha, entre otros. Aunque las políticas neoliberales de los 90 fortalecieron la sustentabilidad de la democracia en Latinoamérica, las mismas han ayudado a erosionar y limitar la calidad de esta llamada democracia. La calidad de la democracia hay que verla desde diferentes perspectivas, pero desde
una perspectiva que no podemos soslayar: la participación de las masas, la accesibilidad, la rendición de cuentas, accountability, y la capacidad de respuesta del gobierno a enfrentar sus mercados internos y regionales. Las presiones externas, viniendo del norte de Estados Unidos, intensificadas por las reformas pro mercado, parecen haber limitado el ejercicio de la soberanía popular, uno de los principios básicos de la democracia. La apertura y el regionalismo de los 90 debilitaron el poder y control del Estado en su papel activo en la planificación y producción de sus economías. El desarrollo tenía que venir acompañado del crecimiento de las exportaciones y el Estado se limitaba a estimular estas a través de la reducción de aranceles. El Estado no logró jugar un papel activo en sus políticas económicas. Como señala Lockhart, 2013, los latinoamericanos nos acostumbramos a pensar que la única forma de integración regional posible era la economía a través de la eliminación de las barreras arancelarias y la desregulación para el libre movimiento de capitales, procesos bajo los postulados del Consenso de Washington, donde se cedía a las fuerzas del mercado. La integración no solo beneficiaba a los sectores vinculados con la exportación de materias primas y al financiero, grandes conglomerados multinacionales. En contraposición se observaba un resquebrajamiento de la sociedad caracterizado por niveles altos de desigualdad económica y de desconfianza en las instituciones gubernamentales. Estos efectos negativos sentaron las bases para el reconocimiento por los líderes de América Latina del agotamiento del modelo adoptado y da inicios al nuevo modelo post-neoliberal que analizaremos en el módulo 2. Este se destaca por un regionalismo post-neoliberal y post-hegemónico, proyectos de cooperación multidimensional como UNASUR y la iniciativa IRSA. Estamos frente a lo que los expertos llaman regionalismo suramericano, que se distingue por el florecimiento de las empresas transnacionales, la expansión y posicionamiento de las multilatinas, la convergencia hacia un mismo propósito multidimensional a largo plazo, nuevos emprendimientos, liderazgo consensual de Brasil en las prácticas y normas suramericanas. Estos tópicos serán abordados en profundidad en el módulo 2. Las transparencias siguientes presentan la bibliografía utilizada y un anejo complementario para sus lecturas. Gracias.